por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Buenos días, hermano. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder estar aquí en su casa, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Pepe en la oración, nuestro hermano José, la verdad es que ha pasado unos días muy malos. Ha estado en un ataque de no sé si hay amigdalitis que ha sido, pero una fiebre muy alta y la garganta destrozada. Un virus que ha entrado en su garganta, gracias a él no tiene fiebre y su garganta se va recomponiendo poco a poco. El antibiótico va haciendo efecto y sobre todo la oración. Él nos manda a toda la congregación muchísimos saludos y os podéis imaginar lo que está sufriendo, ¿no? En su casa. Deja el versículo, ¿no? Pobrecito. Sí, eso es bueno. La verdad es que tenemos un Dios inmenso, ¿verdad? Un Dios grandioso, glorioso, excelso, todopoderoso, pero también invisible. No lo podemos ver, ¿verdad? Y dice la palabra que no hay quien vea a Dios y siga, no hay quien vea a Dios y siga vivo. Es imposible ver la gloria de Dios y seguir viviendo. Pero la verdad es que a mí me gustaría mucho poder ver a Dios, verlo, ver cómo se mueve, ver cómo trabaja. Me interesaría mucho verlo, especialmente cuando yo estoy pasando muy mal, cuando estoy pasando pruebas duras de verdad y estoy en aprieto. Me gustaría ver cómo Él se mueve y cómo Él trabaja, pero no verlo con los ojos de la fe, sino verlo real, verlo de verdad, verlo actuar. Porque muchas veces los tiempos de espera, cuando esperamos que Dios actúe, cuando estamos esperando ver la manifestación de Dios, porque ahí no lo podemos ver, es difícil, pero ver cómo Él se mueve entre bastidores, mientras tanto ustedes esperan, a mí una cosa que sí me encantaría de poder ver, como veía Eliseo cuando estaba rodeado por el ejército sirio, un gran ejército con carros de a caballo, con un ejército imponente, y él veía lo que su siervo no veía,
y su siervo estaba temblando de miedo. Y hay un momento que dice en 2 de Reyes 6:15, dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, se levantó el siervo de Eliseo. Y he aquí que un ejército, el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo, carro, entonces su criado le dijo, ¡ay, Señor mío! ¿Qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, ¿qué te crees que oró Eliseo? Estaban rodeados por el pueblo enemigo. ¿Qué te crees que oró? Señor, destruye al pueblo enemigo. Mátalo, quítalo de en medio. ¿Por qué pidió Eliseo? Dice, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vean. No le dijo, quita el ejército. Dice, no, Señor. No pidió que quitara el ejército que se oponía. Pidió que se abrieran los ojos de su siervo para que viese. Y dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! Mucho mejor que te quite el problema, mucho mejor es que veas quién está contigo en medio del problema. ¿Es verdad o no? Amén. Por eso es vivir, eso es vivir con sabiduría. Dice la palabra que pedimos y no recibimos porque pedimos nada. Que el Señor nos dé sabiduría para poder pedir. Que el Señor nos dé sabiduría para pedir de verdad lo importante. Lo que necesitamos de verdad. Quítame el problema este de en medio, Dios mío. Si el problema es todo lo que necesitas. Para que su gracia obre en tu vida y en tu corazón. Y te haga crecer y madurar. Y te haga más fuerte. Con más paciencia y con más madurez, sabiduría. Yo quiero que mis ojos se abran y que puedan contemplar la acción de Dios cuando estamos en dificultades, que la podamos ver con los ojos del Espíritu, porque Él dice que te protegerá cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego, que te protegerá. ¿Os acordáis de aquella historia que se contaba que iba andando un hombre por la playa y hizo un camino muy largo de huellas de arena, no sé, ¿no? Y de repente pudo mirar para atrás y pudo ver toda su vida en esas huellas de arena. Y se dio cuenta que siempre había dos pisadas. Y entonces el Señor le dijo que yo siempre te acompañaba todos los días de tu vida. Y pudo ver que en cada pisada era una etapa diferente. Pero de repente se da cuenta de que hay un tramo de su vida en el que no hay pisadas. O sea, solamente hay una pisada. Y se da cuenta que son los momentos más difíciles y más duros de su vida. Y le dice al Señor, Señor, pero ¿cómo pudiste dejarme solo en los momentos más duros y más difíciles de mi vida? Y el Señor le tiene que decir, no, hijo mío, ¿cómo te voy a dejar yo solo en los momentos difíciles de tu vida? Esas huellas que hay en la arena son las mías. Y las tuyas no están porque yo te llevaba en brazo. Esa es la experiencia de un hijo de Dios. Sentir como su padre lo mima y lo cuida, aunque a veces no podemos verlo, aunque a veces no nos damos cuenta de su gloria. Y bueno, la verdad es que hay un caso real de cómo Dios trabaja cuando su gente está completamente abatida. Cuando su gente está completamente abatida, está documentada en la Escritura, en el Evangelio de Lucas, cómo el Señor trató personalmente con cada uno de ellos. Porque mira,
no hay mayor dificultad que cuando tenemos pérdidas. No me refiero a pérdida de que pierda tu equipo de fútbol. Bueno, aunque hay algunos que cuando pierde su equipo de fútbol, que ya no te lo creerás, que no te gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Pues hay gente que cuando pierde su equipo se lleva todo el día en depresión, de verdad, y no quieren ni ir ni al trabajo. En serio, eso pasa en mi trabajo. No estoy hablando de ese tipo de cosas, no. Pérdidas de verdad. Pérdidas en las que perdemos seres queridos. Cosas que nos duelen, cosas importantes de verdad. Y cuando perdemos a un ser querido es cuando nos damos cuenta de lo que de verdad importa la vida. Y hay pérdidas que son de mayor calado que otras. Sabéis que cuando muere un jefe de Estado o un líder religioso se le llama magnicidio, porque cuando asesinan a un jefe de Estado no es lo mismo que cuando asesinan a una persona normal. Igual, es una vida humana, pero tiene mayor repercusión cuando es líder, cuando es líder religioso o líder político. Y se agrava muchísimo más el dolor cuando tú eres testigo. No es lo mismo que te cuenten, oye, pasó algo terrible, que tú lo hayas visto con sus ojos. El impacto que recibe tu vida, tu cuerpo, tu mente, tu corazón, es muchísimo más duro cuando tú has sido testigo. Y se amplifica muchísimo más si el caso ha sido injusto, si ha muerto injustamente, o si ha muerto ya cruelmente, ya ni te cuento. El abatimiento puede ser tremendo. Sabéis que se puede entrar en shock cuando se ven escenas terribles, se puede entrar en shock, quedarnos mudos, quedarnos sordos, no ver del trauma. A veces hay pérdidas que son peores que una expansión de una bomba. Cuando una bomba estalla, nos quedamos sordos, hay un pitido tremendo, y si no te alcanza la metralla, te ha dejado destrozado los tímpanos, te quedas sordo. Pero hay pérdidas que son más duras y más dolorosas que la onda expansiva de una bomba. Hay pérdidas como por ejemplo perder a tu líder, perder a tu maestro, perder a tu referente. Eso le pasaba a los discípulos. Los discípulos fueron testigos de la muerte de Cristo, de la tortura, de la muerte, no, del asesinato. Fue algo cruel, terrible. Y ellos lo vieron. ¿Os imagináis cómo quedó su corazón? Y además, en él tenían puestas todas sus esperanzas. Y todo se vino abajo. No es que tu equipo ha perdido una semana, no. Es que no hay esperanza de vida. Porque en quien tenías puesta tu esperanza, lo han ejecutado de forma terrible. ¿Te puedes imaginar? Podemos intentar de hacernos una idea, ponernos en la piel de aquellos discípulos. Pues, bueno, no lo sé. Lo que sí es verdad es que nosotros muchas veces hemos podido pasar por pérdidas irreparables, fracasos personales, crisis, depresiones, o momentos en los que estás metido en una tormenta y parece que nunca terminase esa tormenta, ¿verdad? No sé si estás pasando ahora mismo por una prueba de ese tipo, pero es normal que te encuentres desconcertado si te encuentras en una situación parecida. Por eso me interesa tanto saber cómo actúa Dios en los momentos en los que peor lo estamos pasando. Y en los evangelios hay documentado este caso que ahora lo vamos a leer. Se encuentra en Lucas. Primero vamos a leer en Lucas 24, cuando el Señor resucita. Lucas 24, 9, del 9 al 11. Dice: y volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Estaba hablando de las mujeres. Eran María Magdalena, Juana, madre, y María, madre de Jacobo, y las demás que estaban con ella, todas las mujeres, quienes dijeron estas cosas. Era el último día, el tercer día.
el día en el que el Señor resucitó. Van las mujeres en un estado de abatimiento total y se encuentran, por otro lado, lo que ya sabían, porque el Señor se encargó de decirle: mira que al tercer día va a pasar esto. Y pasa. Y cuando pasa, la onda expansiva de lo que han vivido el 2 días antes es tan terrible que lo que pasa, que lo están viendo con sus ojos, que va la mujer a contarlo y dice: pero a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Mira que el Señor, bueno, no hace falta que el Señor lo hubiera dicho, estaba en las profecías, en todas las profecías, en todos los profetas, todo lo que era la palabra de Dios hasta ese momento estaba dicho, estaba prometido. Ellos sabían que era el Mesías, ellos sabían que el Mesías había de morir, ellos sabían que el Mesías había de resucitar. El Señor mismo se lo dijo. Y cuando sucede, estáis locas. Fue otra la mujer la que lo vio. No sé si hubiera sido al revés. Si lo hubieran visto a los hombres y se lo cuentan a las mujeres, hubieran dicho: estáis locos. No lo sé. Pero la incredulidad llegó a pensar: estáis locas. Pero ¿cómo puede ser eso? Y que cuando, de verdad, cuando el golpe te sobrepasa, cuando estás pasando por prueba, puede llegar incluso a perder la memoria. Puede llegar incluso a perder la memoria, porque mira que Jesús dejó de callado todas las cosas. Pero nada, a ellos les parecía que era una locura. Dice el versículo 13: he aquí, 2 de ellos, esto era en Jerusalén, lo que acabamos de leer, y ahora los discípulos empiezan a dispersarse, no los 12, sino el grupo más numeroso. Había un grupo de discípulos también más, que era aparte de ese núcleo principal de los 12. Los discípulos empiezan a dispersarse. Y aquí 2 de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, como 11 o 12 kilómetros, la distancia que hay entre Sevilla y 2 hermanos. Imaginaos que Jerusalén es Sevilla y que salen de Sevilla, donde ha sucedido todo, y se van para Emaús, como para 2 hermanos, ¿no? E iban hablando entre ellos, entre sí, de todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, el resucitado, se les acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. No solamente les pasó a ellos, les pasó a las mujeres, les pasó a Pedro, que fue después, y lo vio a Jesús y no lo reconoció. Por eso digo que muchas veces estamos inmersos en una depresión, en un problema, en una sacudida de tal calibre que no vemos con los ojos del Espíritu la realidad que tenemos alrededor. Y dice el Señor: ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Ellos ya sabían que el sepulcro estaba vacío, vamos a ver más adelante, pero seguían estando tristes. Y le dice el Señor: ¿pero por qué estáis tan tristes? Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado? Y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás, y le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Seguía metiendo el dedo, ¿no? Para intentar sacar toda la tristeza, todas las raíces de amargura que había ahí. Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día. Ellos sabían perfectamente lo que iba a pasar el tercer día de esto acontecido.
Aunque también, hoy es el tercer día, sabemos lo que va a pasar el tercer día, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como que no hallaron su cuerpo. Ya está, ¿no? Blanco y en botella. El Señor dijo, al tercer día voy a resucitar. Las mujeres le dicen, no está el cuerpo, la tumba está vacía. Ya está ejecutada la resurrección. ¿No? Pues no. Seguían estando tristes. Y él dice, bueno, aunque unas mujeres de las nuestras las han visto el sepulcro vacío. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, por si esta no fuera suficiente, para más claridad, hay ángeles que se presentan y visiblemente les dicen, quienes le dijeron que Cristo, que el Señor vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a él no lo vieron. En otro pasaje paralelo se sabe que fue Pedro, que además vio a Jesús, pero que además tampoco lo reconoció. Entonces él le dijo, el Señor le tiene que decir, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la Escritura todo lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iba y él hizo como que iba más lejos. Este pasaje es muy importante. Ya llegan a su sitio y él hace como que va a seguir más adelante. Y le dice, pero ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya se está declinando, es decir, ya está haciéndose de noche. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dijo, ¿a qué suena esto? ¿A qué suena esto? A la Santa Cena, ¿verdad? Aquella última cena que el Señor instituyó y dijo, en memoria de mí, vais a hacer esto en memoria de mí. Y la verdad es que en aquel momento dice la palabra, dice, entonces le fueron abiertos, justo entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él en ese momento desaparece de su vista y se enseña el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, y levantándose en la misma hora, era de noche ya, pero les dio igual, se levantaron en ese mismo momento y volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y que lo habían reconocido cuando partió el pan. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Cómo el Señor se mueve. La misericordia de Dios es infinita. A pesar de que ellos están tomando el camino equivocado, a pesar de que ellos están dejando Jerusalén, que es donde está pasando todo, de saber de que ellos sabían que todas esas promesas estaban escritas, a pesar de que algunos de ellos ya lo habían visto y seguían estando tristes, a pesar de que el Señor, que ellos habían marchado, el Señor se aparece. El Señor va y se aparece en su misericordia. Estaban en el camino equivocado, ¿por qué? Porque Jerusalén era el centro de todo. Es donde todo había pasado. Es donde el Señor murió, pero donde el Señor resucitó. El Señor resucitó en Jerusalén. El Señor se estaba apareciendo en Jerusalén. Ahí estaba el centro, el núcleo, lo importante de los acontecimientos.
¿A dónde vas tú a darte media vuelta? Entristecido. ¿A irte a dónde? Más que el centro geográfico, Jerusalén era el centro, tenía un significado simbólico, era donde estaba la presencia de Jesús resucitado. ¿Dónde van abandonando aquel lugar? ¿A dónde? ¿A Emaús? ¿Qué representa Emaús? Emaús representa la tristeza, el fracaso, el abandono, cuando las esperanzas están perdidas, cuando no pensamos que el Señor vaya a sanarnos, cuando no pensamos que cada o cual persona no tenga arreglo, cuando los proyectos ahí varados, abandonados. Eso representa Emaús. Y ese fue el camino que ellos cogieron. Una experiencia de vacío, de ausencia del Señor. Y la tristeza le inundaba todo el corazón. Porque además ellos esperaban que Jesús fuera el liberador de Israel. Ellos confundieron el reino de Dios con el reinado de Israel. Pensaban que los iban a liberar de la adoración romana. No, Dios iba a hacer algo mucho más grande que todo eso. Iba a liberar a toda la humanidad del peso del pecado. Eso sí que es verdaderamente una hazaña, un mérito, una proeza, un hecho de verdad que es para que se te quite el desánimo de una vez. Que abandone la ciudad del sinsentido que era Emaús, que te levante y que te vuelvas a Jerusalén, donde están tus hermanos, donde está el Señor resucitado. Eso sí que tiene importancia de verdad, porque nuestra vida, como la de los 12 discípulos, muchas veces la tenemos cargadita de contrariedades, de conflictos. Y a veces todo, hay una niebla que lo enmaraña todo, que nos desorienta, que nos tiene aletargados, ¿verdad? Como mi hermana Esther el otro día, ¿verdad? Que muchas veces el enemigo nos engatusa de tal manera, nos pone una venda en los ojos, o nos pone un desánimo, o un cansancio, a veces incluso sobrenatural, que dice, no me voy a levantar. Pero ¿cómo puede ser que yo no me pueda levantar? ¿Cómo puede ser que yo no tenga ganas? Si yo tengo hambre, deseo. Porque dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra huestes de maldad. Y atravesamos por esa niebla, por ese valle de desgracia muchas veces en el vino sombrío. Y ellos estaban descendiendo por el valle, porque Jerusalén estaba alto, por el valle hacia Emaús, por el valle de la sombra de muerte, porque ellos tenían la sombra de la muerte sobre su mente y sobre su corazón. La retina la tenían impactada de lo que habían visto. Estaban pasando el valle de muerte, que dice en el Salmo 23, aunque ande en el valle de sombra de muerte, que dice el salmista. No temeré mal alguno. No temeré mal alguno, ¿por qué? Tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Sí, ahí en el valle no voy a tener nada, porque tú estás conmigo. Se lo dijo al salmista la Biblia. Y lo cumplió. Literalmente, cuando los discípulos estaban abatidos, estaban destrozados y estaban descendiendo por el valle de la muerte hacia Emaús, con todas las esperanzas perdidas. Pero el Señor cumplió literalmente el Salmo 23. Aunque estés pasando por tu vida, por el valle de sombra de muerte, no temas, porque yo estoy contigo, te está diciendo el Señor. Yo estoy contigo. Jesús camina hacia atrás. Los discípulos estaban caminando hacia atrás. Y Jesús deja Jerusalén, deja el rebaño y se va a buscar a esas dos ovejas perdidas. Para que permitirle
que en su momento, esa etapa sombría por la que están pasando, para que vuelvan a ver la luz. Ese es nuestro Señor. A mí me encanta cómo lo hace. Si lo hemos leído, cómo enseña Jesús es una cosa, es con una sabiduría, con una ternura, con un saber estar del Señor. Tiene una pedagogía que qué bueno sería que aprendiéramos de Él, de verdad. Qué bueno sería que aprendiéramos del Señor Jesús. Si en algún momento el Señor nos pide y nos usa que ayudemos a alguien que está atravesando también por el valle de sombra de muerte, que está caído, que está asumido en depresión, que fijaos la pedagogía de Jesús, qué impecable, perfecta, personalizada exactamente lo que la persona necesitaba. Y que lo que hizo el Señor, pues lo primero que hizo fue acercarse a ellos. Se acercó. Tenemos que acercarnos a las personas, porque si no nos acercamos, no somos capaces de ver por lo que estamos pasando. Y es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar y decir, mira lo que tiene, mira lo que trae, mira lo que deja de hacer. Es muy fácil juzgar sin acercarnos a las personas y ver cuál es la realidad por la que están pasando. El Señor decide acercarse. Pero no solo se acercó, se puso a caminar con ellos. 11 kilómetros, 12. ¿Cuánto se tardaría? Ahora lo tenemos muy fácil. Pon en el Google Maps cuánto se tarda de aquí a la Puerta Jerez. Te van a salir por 4 o 5 horas, por 3 o 4 horas, depende. Depende de quién ande, ¿no? Pero muchas horas y lo pasaron durante el día. O sea, se ciñó y se puso a andar con los discípulos. No les prohibió que siguieran en la dirección equivocada, se puso a andar con ellos. Se puso a hacer exactamente lo que ellos estaban haciendo. Les dedica el tiempo primero, el esfuerzo segundo, porque si estaba resucitado, pero se podía meter los dedos a través de los huecos de los clavos de su carne. O sea, el esfuerzo de andar, de compartir la vida con ellos. Caminar con ellos, no delante o detrás, no, con ellos, codo con codo. Y ahí tenemos que aprender nosotros tanto. Ay, madre mía, ¿cuánto tenemos que aprender? Muchas veces queremos enseñar a la gente, oye, por lo que tú haces no está bien, ponte a caminar con él. Ponte a caminar con él 11 kilómetros. Y cuando hayas andado 11 kilómetros con él, el Señor te va a dar una palabra posiblemente diferente, pero más poderosa para ayudar a esa persona. Y lo que hace que nosotros se pone a andar con ellos, lo otro que hace es que le pregunta. A veces es necesario preguntar para que las personas hablen, para que las personas te cuenten lo que llevan dentro, para conocer lo que llevan en su interior. Interesarte por el otro. Si es necesario preguntar, ¿qué te pasa? ¿Cómo te encuentras? Para que las personas se abran y puedan sacar lo que llevan. Sin el diálogo, sin la escucha, tenemos que aprender a escuchar. Estamos muy interesados en contar lo que queremos decirle a otro. Decirle o explicarle, ¿sabes lo que te digo? Porque muchas veces usamos esto para dar, para contar. Tú, es que esto no va bien. Tú tienes que cambiar, y tú tienes que dar, y tú tienes que... ¿Y qué hizo el Señor? Primero se puso a su lado. Después se puso a caminar. Después les preguntó, ¿usted interés sincero para que sacaran lo que llevaron? Y después escuchó. No sabemos escuchar, tenemos que aprender a escuchar. De verdad que no sabemos escuchar. No había escuchado. Tengo una hermana que habla muchísimo.
No es la que está aquí. Bueno, antes tú ya eras probablemente. Mi hermana Maggie quería hablar y no para. No para. Tú intentas decirle algo, a ver si eres capaz. A ver si eres capaz de entretener una frase, y va, y te cuenta. Y a veces lo que te estás diciendo es, y no te deja. Pobrecita. Un beso para mi hermana. Le quiero mucho. Hablar. Tenemos que contar lo que. Escucha un poquito. De verdad, un poquito de empatía para el que tienes enfrente. Vamos y le soltamos el jugo de lo que llevamos. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser regular. Lo soltamos. ¡Wow! Y luego ya, venga ya, cuando vas a soltar ya, ay, no, tengo prisa. Hasta luego. Escuchar, tenemos que aprender a escuchar. Además, otra cosa que hizo el Señor fue que preguntó 2 veces. Porque a veces, cuando se trata de las cosas que están muy adentro en el corazón, a veces no basta con preguntar a nadie. A veces hay que preguntar más de nadie. A veces hay que dejar que la persona vaya a su ritmo, que se abra. Y cuando tú te has ganado el derecho a que él te cuente, esto va a entrar. Sin prisa. El Señor preguntó, pero volvió a preguntar por segunda vez. Y fue en esta ocasión cuando sacaron todo lo que iba dentro. Y esto nos enseña de que debemos de tener paciencia. Le he preguntado, pero me ha dicho que está bien. ¿Cómo está? Bien. Que no queremos. Además, en las iglesias evangélicas, no, está hecho añico por dentro. ¿Cómo te encuentras? Bien. No queremos contar cómo nos encontramos. No queremos contarlo. Para que alguien te cuente cómo está de verdad. Bueno, hay gente que te lo cuenta, y siempre tú se lo preguntas muchas veces. Pero para que hay personas que lo llevan tan dentro en su corazón que para que te cuenten tienes que preguntarle 2 veces. Lo que demuestra que tienes que tener la paciencia necesaria. Tienes que sentir el amor, el cariño, la cercanía, el miedo a no ser juzgado. Tantas y tantas cosas que aprendemos del Señor, que en esa empatía, porque a veces una pregunta solo no alcanza para ganarte la confianza. Preguntó 2 veces y lo profundo de su corazón surgió y salió. Y ahí es donde nos quiere tener el Señor. Cuando ya el Señor les cuenta, les trae todas sus cosas. Ahora quiero que te vea reflejado aquí otra vez. Los discípulos de Maús. Porque el Señor está aquí con su santa paciencia. Porque mira que tiene paciencia el Señor con nosotros. Pero mira que tiene paciencia el Señor con nosotros. Con algunos más que con otros. Con algunas más que con otros. Porque mira que tiene paciencia el Señor con nosotros. Pues cuando ya lo ha conseguido y somos capaces de abrirle nuestro corazón, las cosas más profundas que hay en nuestro corazón, que no las sabe nadie, y se la podemos contar a Él, ahí es cuando el Señor ya puede empezar a trabajar. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hizo después de haberle preguntado y después de haberse desahogado a los discípulos? ¿Qué hizo? ¿Lo habéis leído? ¿Lo recordáis? ¿Qué es lo que hizo? Dice que entonces le reprochó al principio un poco y ahora empezó a contarle desde Moisés hasta todos los profetas todo lo que había acontecido, por qué había acontecido y todo lo que quedaba por venir. Es decir, ¿qué es lo que hizo? Usar toda la palabra, porque dijo desde Moisés y pasando por todos los profetas. Es decir, tuvo tiempo para desmenuzarle la palabra de Dios entera y para recordarle que las promesas de Dios son sí y amén y que todas se cumplen. Como el Salmo 23 cuando pasa por el valle de sombra, ahí estaba el Señor, pues con todas las demás promesas, el Señor está ahí cumpliéndose cada una de ellas. Y el Señor lo que hace es iluminarlos por la palabra profética. Los ilumina.
Después de escucharlo, ahora sabe cuál es su problema, aunque él no necesitaba preguntar para saberlo. Pero ahí, en esa realidad, postrado, ahí el Señor empieza a trabajar con ellos con la palabra. Hasta el punto que cuando se dan cuenta de quién era, y al final se va. Dice, esa transformación llega desde dentro, porque dice, no había el corazón cuando nos explicaba las Escrituras en el camino. Eso les abrió los ojos y les hizo vivir una nueva etapa, les dio la vuelta, se convirtieron, les dieron 180 grados, estaban tristes, iban a tirar la toalla, tiraban la toalla, cambian de actitud, el Señor a través de su palabra los transforma y salen renovados, se levantan y aunque era de noche vuelven a Jerusalén, porque esto, abrir la palabra de Dios, es donde está la esencia de todas las cosas. Cuando no leemos la palabra, cuando no recordamos su promesa, mira, sin la palabra de Dios estamos a oscuros. Si la palabra de Dios estamos perdidos. Y leyéndola, escudriñándola, recobramos el sentido de la vida. Solo así. El mapa de nuestra vida está aquí. Y el tesoro también. Aquí está el mapa de nuestra vida. Las Sagradas Escrituras son como un faro. Si tú cierras la palabra de Dios, apagas el faro en medio de la tormenta. Si tú cierras la palabra de Dios, si tú no lees la palabra de Dios cuando estás pasando canutas, estás apagando el faro en medio de la oscuridad. Es lo peor que puedes hacer. Y es verdad que muchas veces cuando menos ganas tenemos de ir a la palabra, porque el diablo nos engatusa, nos enverusa, nos enmaraña de tal manera que eso es lo que pasa. El Señor ilumina nuestros ojos y pone ardiente en nuestros corazones por el promesa que viene en la palabra de Dios. Ardiente en los corazones como se lo puso a ellos. Dice en Juan 4:10, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que pasa cuando abrimos la palabra de Dios. Ahora, nada de todo esto que había pasado tiene sentido, de nada serviría que Jesús hubiera ido caminando a su lado, de nada serviría que esas promesas se lo hubieran recordado, de nada serviría que la tumba se hubiera abierto, de nada serviría que los ángeles mismos le hubieran hablado, de nada serviría eso sin el versículo, ¿puedes poner el versículo 28? El versículo 28 y 29, sin lo que pasó en el versículo 28 y 29, nada de lo que hemos leído hubiera recobrado sentido. Dice en la palabra, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Hizo un ademán como de querer irse, a ver cuál era la reacción de los discípulos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se nos hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces Jesús entró pues a quedarse con ellos. Esto es, de toda la historia que hemos leído, quédate con eso. El Señor es verdad que va a estar a tu lado siempre, 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 aunque no lo veas. Pero hay un pero. Él no va a forzar las cosas. Tú tienes que dejarlo entrar. Tú tienes que invitarlo a tu casa. Tú tienes que invitar al Señor a cenar. ¿Recordáis el versículo de Apocalipsis? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, esto se lo está diciendo a su iglesia, no se lo está diciendo aquí, todos los que estamos, estoy repasando, todos los que estamos aquí ahora mismo somos convertidos. Y no se lo está diciendo a inconversos, a no creyentes, se lo está diciendo a todos los que estamos aquí. Está diciendo, bueno, sí, yo ya he aceptado al Señor, sí, pero aquí que tú has aceptado al Señor, te está diciendo, te está llamando a la puerta de tu corazón, te está diciendo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú quieres abrirme la puerta de tu corazón, a ti, creyente mío, de mi alma, a ti te lo está diciendo.
No mires para el otro lado pensando en los no creyentes. Aquí te está diciendo que te estoy llamando, que se me abra la puerta de tu corazón, que se me la abre. El jueves hablaba un devocional precioso que está en el grupo de WhatsApp, os recomiendo que lo rebobinéis y lo escuchéis, es muy bueno. Hablaba nuestro hermano Miguel de tener a Jesús en las afueras, como el paralítico. En las afueras, muchas veces queremos a Jesús en las afueras de nuestra vida. Hemos creído, sabemos todo, patatín, patatán, sí, te puedo explicar, voy a la iglesia, tal, pero tenemos a Jesús a las afueras. Y el Señor te está diciendo hoy, que aquí yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Si alguno oye mi voz y me viere, yo entraré con él y cenaré con él y él cenará conmigo. Y ya termino. ¿Qué aplicación podemos sacar para nosotros? Mira, lo primero es que podemos estar seguros, ciertísimamente seguros, de que el Señor siempre va a tomar la iniciativa y va a estar siempre a nuestro lado. Pasemos por lo que estemos pasando. Abatimiento, frustración, desánimo, desesperanza, pecado. Quizás hay pecados que nos hacen tener afuera de nuestra vida. Pero ahí está el Señor, porque Él te ama con locura. No puede dejar de hacer otra cosa. Lo segundo que me gustaría que te llevara esta mañana es que en nuestra ofuscación, de que no reconozcamos al Señor en momentos duros, ¿no? Que nuestros ojos estén cerrados por el dolor, por el miedo, por los problemas, por las cargas, por tantas cosas. Todo eso nos puede bloquear, nos puede impedir que reconozcamos a Jesús. Pero no te quedes ahí, porque en tercer lugar, Jesús siempre nos va a ministrar con su palabra. Él no nos va a evitar el dolor, Él no nos va a evitar la enfermedad, la prueba. Él nunca nos dijo eso, nunca nos prometió eso. Él nos dijo más bien lo contrario: en el mundo tendréis aflicción y voy a traer guerra en vuestra familia, contra vuestro padre, contra vuestro hermano. Eso es lo que muchas veces trae creer al Señor. Pero lo que sí nos ha prometido es su presencia, que Él nos va a ministrar con la palabra de Dios, con sus promesas. Debemos de apropiarnos de ella. Y por último, esa presencia de Dios nos transforma y nos hace embajadores. Ricardo, cuando el Señor te toca la patata, como dice Jessica, allí te vuelves como un calcetín, pero en este sentido para lo bueno. Y entonces, lo que tú tienes que hacer, ¿qué es? Quedarte a gustito en Emaús, recibiendo el gozo de haber estado con el Señor. Te encanta, porque tienes que dar un mensaje importantísimo. Primero a los tuyos, a tus compañeros, a tus hermanos, y después al mundo entero. Porque el primer camino erróneo fue hacia Emaús, el segundo fue volver a Jerusalén, y el tercero fue de Jerusalén al mundo entero. Y esta es la comisión que el Señor le dio a cada uno de ellos, hermanos. Pregúntate, ¿qué hay en tu vida que te impide reconocer al Señor en el camino? ¿Qué cosas hay ahí en tu corazón? Escarba, porque el Señor te está preguntando. Y te pregunta con santa paciencia. Y si hace falta te repregunta. Pero el Señor quiere sacar eso que hay en tu corazón. Lo quiere sacar. Quiere que se lo cuente y que puedas abrirle la puerta de tu casa. Invítalo a cenar. Porque no hay cosa más importante en tu vida que puedas hacer que invitar al Señor a cenar. Él con él. Tú con él y él contigo. El Señor te bendiga.